El aire en Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, tenía una cualidad única, una delgadez cristalina que Kenji Tanaka aún no había logrado asimilar del todo, incluso después de 3 años. Cada mañana, desde el balcón de su apartamento en la Floresta, contemplaba el perfil irregular de la ciudad extendiéndose por el valle, con el volcán Pichincha como un guardián silencioso y a menudo cubierto de nubes. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de las empanadas de viento que una vendedora preparaba en la esquina, un perfume que se había convertido en el aroma de su hogar. Un hogar que, a pesar de todo, sentía precario, como si estuviera construido sobre un terreno legal que podía temblar en cualquier momento. Aquella tarde, mientras Sofía, su prometida, terminaba una llamada de trabajo en la otra habitación, Kenji se desplazaba sin rumbo por la red social X. El algoritmo, que conocía su doble vida entre Japón y Ecuador, le arrojó una publicación que se había vuelto viral. Tenía más de 8 millones de visualizaciones y el título, escrito en japonés, le provocó un escalofrío: las leyes de hierro de Ecuador que los japoneses envidian, un modelo de protección nacional. Sintió una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Hizo clic. El autor del hilo, un usuario anónimo, había iniciado una conversación que, para Kenji, era dolorosamente personal. La primera línea era una bofetada de realidad. Ustedes, que sueñan con una vida en Ecuador, ¿de verdad creen que casándose con una ecuatoriana podrán quedarse para siempre? La pregunta resonó en el silencio de su apartamento, un eco de sus propias ansiedades nocturnas. Sofía entró en la sala, su sonrisa cálida contrastaba con la fría pantalla del teléfono de Kenji. ¿Todo bien, mi amor? Pareces preocupado. Kenji levantó la vista, forzando una sonrisa. No es nada, solo una publicación interesante. Pero la palabra interesante no le hacía justicia. Era una disección quirúrgica de su propia existencia en este país que amaba con la misma intensidad con la que temía sus reglas. El hilo continuaba, detallando metódicamente las barreras invisibles que él sentía cada día. Primero, la visa de amparo por matrimonio. El autor lo describía con una crudeza brutal: si tu cónyuge ecuatoriano fallece, se acabó el juego. Tu visa se anula instantáneamente. Kenji tragó saliva. Lo sabía, por supuesto. Lo había leído en letra pequeña en los documentos de la Cancillería, pero verlo expuesto así, como una regla de un videojuego implacable, le heló la sangre. El recuerdo de una conversación con Sofía un par de meses atrás volvió a su mente. Estaban en Cuenca, paseando por las orillas del río Tomebamba, el murmullo del agua acompañando sus pasos sobre los adoquines. Hablaban de su futuro, de la casa que Kenji diseñaría para ellos, una mezcla de estética japonesa minimalista y materiales andinos. Podríamos comprar un pequeño terreno cerca de aquí, había dicho él, soñador. Construir nuestro refugio. Sofía le había tomado la mano, su expresión se tornó seria por un instante. Kenji, sabes que te amo más que a nada. Pero a veces me preocupa que sientas que tu vida aquí depende completamente de mí. Él había intentado restarle importancia. Mi vida aquí es contigo. No hay otra forma. Pero legalmente, es literal, insistió ella suavemente. Si algo me pasara no quiero ni pensarlo, pero no podrías quedarte. Te obligarían a irte. La conversación había quedado suspendida en el aire frío de la sierra. Ahora, leyendo la publicación, esas palabras volvían con una fuerza devastadora. El autor del hilo añadía un detalle que pretendía ser un consuelo, pero que a Kenji le sonaba a una crueldad calculada. Claro, el país tiene un lado compasivo. Te dan entre 7 y 14 días para organizar el funeral y empacar tus cosas. Como si el duelo y el desarraigo pudieran medirse con un calendario. El autor del tuit lo remataba: si tienes hijos, la cosa cambia. Puedes optar a una visa para cuidar de tu hijo ecuatoriano. Pero si no, es solo pulsar el botón de Game Over, sin haber guardado la partida. Kenji se estremeció. Él y Sofía no tenían hijos. Su ancla en ese país era ella, su amor, un sentimiento poderoso y profundo que, ante los ojos de la ley, era frágil y irrevocable. Miró a Sofía, que ahora regaba las plantas del balcón, ajena a la tormenta en su interior. La amaba tanto que la idea de perderla era un abismo, pero la idea de perderla y, además, ser expulsado del mundo que habían construido juntos, era una tortura. El hilo de X continuaba, implacable, hacia el siguiente punto: la visa de jubilado.
Aquí, el dinero lo soluciona todo, escribía el autor japonés. Debes demostrar que tienes una pequeña fortuna depositada en un banco ecuatoriano, o un ingreso mensual estable y generoso que pruebe que no serás una carga. Kenji recordó a los Petersen, una pareja de jubilados de Texas que habían conocido en un café de Gringolandia, el apodo del barrio cuencano popular entre los expatriados. El señor Petersen, un hombre corpulento con un sombrero de vaquero que parecía fuera de lugar bajo el cielo andino, se quejaba amargamente mientras su esposa asentía. Nos pidieron extractos bancarios de los últimos 6 meses, apostillados, traducidos y un depósito a plazo fijo en una cooperativa local que no podemos tocar. Es como si nos dijeran, bienvenidos a gastar su dinero, pero no se sientan demasiado cómodos. Su esposa había añadido, con un suspiro, amamos este país, la gente, el clima, pero cada vez que renovamos la cédula, nos sentimos como si estuviéramos pidiendo permiso para existir. Es humillante. En aquel momento, Kenji había sentido empatía. Ahora, leyendo el comentario sarcástico del autor del hilo, es un mensaje claro, trae tu dinero para gastarlo aquí y podrás quedarte, se dio cuenta de que lo que para los Petersen era una humillación, para sus compatriotas japoneses era un acto de soberanía admirable. El siguiente apartado era sobre el trabajo, su propio campo de batalla. La visa profesional. Las reglas son cristalinas, afirmaba el Post. Por cada profesional extranjero que una empresa contrata, debe justificar su aporte al mercado laboral nacional, a menudo, contratar a varios ecuatorianos. Recordó su propio proceso, un laberinto burocrático que duró casi un año. Su jefe, un arquitecto quiteño de renombre llamado Esteban, se lo había explicado con una franqueza que agradeció. Mira, Kenji, le dijo mientras revisaban los planos de un nuevo hotel ecológico en Mindo. Tu talento es excepcional. Tu visión es exactamente lo que necesitamos. Pero para el Ministerio de Trabajo. Eres una estadística. Tuve que redactar un informe de 20 páginas explicando por qué ningún arquitecto ecuatoriano podía hacer lo que tú haces. Tuve que demostrar que tu contratación generaría empleos indirectos y transferencia de conocimientos. Fue más difícil que conseguir el permiso de construcción. El autor del hilo lo resumía de forma más directa. Hay una larga lista de profesiones prohibidas o restringidas para extranjeros, para evitar que le roben el pan a los ecuatorianos. El extranjero es bienvenido como experto en un área muy específica o como gerente, nada más. Y en cuanto a la inversión, la metáfora era perfecta. ¿Quieres abrir una empresa? Adelante. Pero en muchos sectores, la mayoría de las acciones deben estar en manos ecuatorianas. Para decirlo de forma gráfica, la llave de la casa la debe tener siempre un ecuatoriano. Era una lógica que, desde un punto de vista nacionalista, tenía todo el sentido del mundo. Protegían a los suyos. Pero para él, que solo quería construir una vida y una carrera, se sentía como una puerta permanentemente entreabierta, nunca abierta de par en par. Incluso la tierra, el sueño más primario, estaba fuera de su alcance. Lo supo cuando empezaron a buscar aquel terreno cerca de Cuenca. El agente inmobiliario, un hombre amable pero directo, se lo aclaró. Señor Tanaka, como extranjero, usted no puede adquirir propiedades en zonas de frontera o en áreas de seguridad nacional, que incluyen muchos parques y reservas naturales. Puede comprar el edificio, el departamento, la casa, pero la tierra es otro asunto. Hay un principio de reciprocidad estricto. El autor del tuit lo llamaba un sistema diseñado para que el extranjero no eche raíces permanentes con demasiada facilidad. Y tenía razón. Kenji no quería explotar la tierra, solo quería un pedazo de ella para construir un hogar. Pero la ley no distinguía intenciones, solo pasaportes. Para los ecuatorianos, todo esto era normal, el aire que respiraban. Para un extranjero, era una declaración constante de su condición de visitante. Y luego estaban los pequeños recordatorios diarios, las nimiedades que erosionaban la sensación de pertenencia. Las entradas a los lugares turísticos, continuaba el hilo. El centro histórico de Quito, declarado Patrimonio de la Humanidad, o el de Cuenca. Los museos nacionales. Los parques como el Cotopaxi. Los precios son diferentes para nacionales y extranjeros. Recordó un viaje a las Galápagos, un sueño que Sofía y él habían hecho realidad el año anterior. En el mostrador del Parque Nacional, el cartel era inequívoco, nacionales 6 pesos, extranjeros 100 pesos. Sofía pagó lo suyo con una naturalidad pasmosa.
Kenji sacó su cartera sintiendo una punzada de algo que no era enfado, sino una especie de resignación melancólica. No se trataba del dinero. Se trataba del mensaje: tú eres un turista. Tú vienes a consumir nuestra belleza. No eres de aquí. Mientras caminaban entre las tortugas gigantes, Sofía debió notar su silencio. ¿Te molesta lo de la entrada, verdad?, preguntó. No, no es eso, mintió a medias. Es solo que a veces me pregunto si alguna vez dejaré de ser un extranjero a los ojos de este país. Sofía se detuvo y le acarició la mejilla. A mis ojos, eres mi hogar, Kenji. Eso es lo único que importa. Y en ese momento, le bastó. Pero la duda persistía, agazapada. La publicación llegaba a su clímax con la pregunta definitiva: ¿y si quieres la residencia permanente? El autor respondía con un sarcasmo aplastante: sigue soñando. La famosa visa de residencia permanente ecuatoriana. Las condiciones son draconianas: debes haber residido legalmente de forma ininterrumpida por un mínimo de años, demostrar medios de vida lícitos, no tener antecedentes penales y aún así, la aprobación no está garantizada. Después de pasar por el aro, hay que pagar una tasa considerable. Todo esto envía un mensaje claro de Ecuador: eres bienvenido a visitarnos, eres bienvenido a gastar tu dinero, pero si quieres quedarte a largo plazo, tienes que hacer una contribución equivalente a este país. El autor del hilo concluía con una reflexión que dejó a Kenji sin aliento. Puede parecer demasiado estricto, pero no me disgusta en absoluto. Es una estrategia de supervivencia de una nación para proteger a su gente. Directa y sin ambigüedades. Pero la publicación no terminaba ahí. Había una adenda, una nota al pie que añadía una capa de complejidad al asunto. Ojo, todas estas reglas no se aplican por igual a todos los extranjeros. Estas duras condiciones son principalmente para los ciudadanos de países desarrollados, como Japón o las naciones occidentales. Para los trabajadores de países vecinos como Perú o Colombia, o de Venezuela, la situación es diferente. El texto explicaba que existían otros marcos legales, convenios y una realidad económica que dictaba las normas. Ecuador necesita mano de obra para la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, trabajos que, a medida que la economía y el nivel educativo del país mejoran, los ecuatorianos ya no quieren hacer. Hay una escasez, y los migrantes de la región llenan ese vacío. Era, según el autor, una forma de gestión que considera la estructura económica global del país. Una realpolitik migratoria, pensó Kenji. Un sistema de castas basado en el pasaporte y la necesidad económica. Cerró el teléfono y se frotó los ojos. La visión de sus compatriotas le resultaba fascinante y perturbadora. Lo que para él era una fuente de ansiedad constante, para ellos era un modelo a seguir. Se preguntó qué pensarían los demás japoneses. La curiosidad le venció. Volvió a abrir el hilo y se sumergió en la sección de comentarios. El primero que leyó fue una puñalada directa al orgullo nacional japonés. Teniendo un ejemplo tan bueno, a nuestros burócratas y políticos en Japón no les importa nada, qué envidia me da Ecuador. Otro comentario reflejaba una profunda decepción con su propio gobierno. Puede que suene mal para Ecuador, pero si hasta ellos pueden pensar y construir un sistema así, ¿qué pasa con Japón? ¿Por qué somos tan estúpidos? ¿Acaso nuestros políticos son más tontos que los ecuatorianos? Es exasperante. Kenji sintió una extraña disonancia. Él estaba en el lado receptor de esa admirable política, y aunque entendía la lógica, no podía evitar sentirla como un peso. Sin embargo, un comentario desde otra perspectiva le hizo sonreír irónicamente. Sobre lo del depósito de varios miles de dólares para la jubilación, eso es pan comido, facilísimo. Era la voz de la riqueza, para la que las fronteras siempre son más porosas. La mayoría de los comentarios, sin embargo, eran de apoyo incondicional a la política ecuatoriana. Me parece que esto es lo más normal, escribió uno. La normativa de visas de Japón es la que es anormal, demasiado laxa. Me opongo firmemente a la política de inmigración masiva. Otro usuario lo comparaba de forma aún más cruda: este es el estándar internacional. No. El único país que ofrece seguridad social y beneficios a los extranjeros probablemente sea Japón. Somos demasiado tontos o el enemigo ya se ha infiltrado hasta este punto en nuestra política y sociedad. Con razón el país está en decadencia. La retórica era dura,
cargada de un nacionalismo que a Kenji, viviendo en el extranjero, le resultaba incómodo. Alguien incluso sugirió, ¿por qué Japón no copia directamente un sistema que otros países ya están usando? No lo entiendo. Probablemente estemos controlados por China. Y luego, un deseo expresado con una rabia apenas contenida. Ojalá todos los extranjeros que reciben ayudas sociales en Japón se fueran a casa mañana mismo. Kenji se levantó y caminó hacia el balcón. El sol de la tarde bañaba la ciudad en una luz dorada. Sofía se acercó y lo abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. «Sigues pensativo», susurró. «Leía unos comentarios de japoneses sobre las leyes de aquí», dijo Kenji, su voz un murmullo. «Nos admiran. Piensan que Ecuador es un ejemplo de cómo proteger a su gente. Piensan que Japón es demasiado blando, que se está dejando invadir». Sofía guardó silencio por un momento, procesando la información. Bueno, supongo que cada país tiene derecho a decidir quién forma parte de él y bajo qué condiciones. Nosotros somos un país pequeño, Kenji. Hemos tenido historias complicadas. Quizás por eso somos tan protectores. Lo entiendo, dijo él, y era verdad. Lo entendía intelectualmente. Pero a veces es difícil vivirlo. Sentir que, sin importar cuánto ame este lugar, cuánto contribuya, cuánto me esfuerce por ser uno más, siempre habrá un papel, una ley, que me recuerde que no lo soy. Volvió al teléfono. Había un comentario que analizaba la situación con más profundidad. Gracias por esta visión. Ecuador seguramente ha pasado por muchas lecciones dolorosas para llegar a ser lo que es hoy. En cuanto a Japón, los viejos medios y el viejo sistema político, las peores cosas todavía dominan el país. El debate diario es solo sobre asuntos internos, sin preocuparse por la gente. Creo que la hipocresía y las mentiras de los medios de izquierda son los verdaderos culpables de los 30 años de estancamiento económico de Japón. Era una teoría de la conspiración, pero revelaba una profunda frustración. Y luego, el apoyo total. Ecuador es un gran ejemplo. No necesitamos más trabajadores de fuera. Aumentar la mano de obra solo aumenta la inmigración ilegal y la gente que vive de las ayudas. Al final, solo aumentan las cifras de población mientras los japoneses sufren. Otro comentario planteaba una pregunta económica interesante. Este es un país que me gusta mucho, he ido varias veces. Antes las cosas eran baratas, así que muchos japoneses iban de turismo. Pero ahora, tal vez todos se van a otros países. No. Escuché a un amigo que fue el año pasado decir que la situación económica de Ecuador y Japón ya es casi la misma. ¿Por qué las políticas de los países son tan diferentes? ¿Será por la visión de los políticos? Un usuario había hecho el favor de resumir todo el hilo, como para que no quedaran dudas. Kenji lo leyó, y era como leer la sinopsis de su propia vida. El sistema de visas y residencia de Ecuador es muy estricto para los extranjeros. La visa por matrimonio termina con la muerte del cónyuge. La jubilación requiere fondos elevados. La visa de trabajo prioriza la contratación de ecuatorianos. La compra de bienes raíces está limitada o requiere un socio local. Los lugares turísticos cobran más a los extranjeros. La residencia permanente tiene cupos limitados y condiciones severas. En resumen, Ecuador da la bienvenida a los turistas que traen beneficios económicos, pero tiene una estrategia clara para proteger a sus propios ciudadanos como prioridad. Cada frase era un golpe certero. La admiración de sus compatriotas continuaba en los comentarios siguientes. Este es el sistema que debería tener un país para protegerse. Se siente que realmente están haciendo su trabajo. Los políticos y burócratas de Japón, en comparación, son una vergüenza. Cobran salarios altos por no hacer nada. Deberían ir y copiar todo su sistema ahora mismo. Otro decía, es un sistema fuerte, que distingue clara y sólidamente entre nacionales y extranjeros. Japón también debería establecer un mecanismo así. La frase que más se repetía era una variación de la misma idea. Esto es lo normal, no es esta la forma lógica de actuar. Proteger al país, proteger a los ciudadanos, proteger el modo de vida. Lo anormal es Japón. Nuestro gobierno es anormal. Nuestros burócratas son anormales. Su pensamiento y sus sentimientos se han vuelto anormales. Kenji sintió un vértigo cultural. Estaba atrapado entre dos normalidades. La normalidad japonesa,
que sus compatriotas ahora veían como una debilidad suicida, y la normalidad ecuatoriana, que para él era una carrera de obstáculos emocional y burocrática. Un comentario intentaba explicar la situación japonesa. El sistema de Japón ha sido distorsionado por las federaciones empresariales que quieren mano de obra extranjera barata, y por la coalición gobernante que quiere las donaciones de esas federaciones. Las leyes de inmigración. Los permisos de trabajo, la residencia permanente y la compra de bienes raíces son un desastre. Tomará décadas volver a un estado normal como el de Ecuador. Incluso había una justificación histórica, es porque tuvieron políticas de inmigración fallidas en el pasado. Fracasaron, y por eso tuvieron que aprender la lección y volverse estrictos. El gobierno japonés debería tomar nota. Y la inevitable teoría conspirativa, es porque el gobierno de Japón no es un gobierno para los japoneses. Son falsos japoneses sirviendo a los extranjeros. Esa es la realidad de Japón. El último comentario que leyó era una andanada final, un manifiesto de exasperación. La política de Ecuador es correcta y muy superior. La residencia para jubilados es genial. Incluso añadiría una regla más, al entrar al país, en el control de inmigración. Cada extranjero debería pagar varios millones de yenes. Fijar precios de entradas turísticas para extranjeros también es genial. Japón habla de hospitalidad, pero no es así. Ya nos hemos convertido en el parque de atracciones barato del mundo. Kenji apagó la pantalla. El sol se estaba poniendo detrás del Pichincha, tiñendo el cielo de naranjas y morados intensos. El ruido del tráfico de la avenida 6 de diciembre subía hasta su balcón. Se sentía increíblemente solo, suspendido entre dos mundos. El país que había dejado atrás lo veía ahora como un traidor por buscar una vida fuera, y al mismo tiempo, envidiaba las cadenas invisibles que lo ataban al país que había elegido. Sofía lo rodeó con sus brazos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, como si supiera que la pregunta no era sobre la cena o los planes del fin de semana, sino sobre todo lo demás. Kenji se giró para mirarla. Vio en sus ojos la calidez, la aceptación y el amor incondicional que ninguna ley podía regular. Vio el hogar que habían construido, no con ladrillos y cemento sobre una tierra que no podía poseer, sino con risas, conversaciones, sueños compartidos y el esfuerzo diario de entenderse. Voy a quedarme, dijo Kenji, y por primera vez, no sonó como una declaración de intenciones, sino como una promesa. Voy a seguir luchando. Porque este lugar, estas reglas, esta burocracia, todo eso es el país. Pero tú eres mi patria. Entendió que, quizás, la admiración de sus compatriotas no estaba tan equivocada. No se trataba de crueldad, sino de una forma de amor propio nacional. Ecuador se protegía, se valoraba, se cuidaba. Y para formar parte de ello, no bastaba con desearlo. Había que demostrar que uno era digno, que la contribución iba más allá del dinero o del amor por una de sus ciudadanas. Era un desafío. Aquella noche, mientras la ciudad se encendía a sus pies, Kenji se dio cuenta de que el hilo viral de X no le había dado respuestas, pero le había ofrecido una nueva perspectiva. Dejó de verse como una víctima de un sistema injusto y empezó a verse como un aspirante en un proceso exigente. El camino sería largo y lleno de frustraciones, pero por primera vez, en lugar de resentimiento, sintió una extraña forma de respeto. Respeto por el país que le exigía tanto para poder llamarlo, algún día, sin ninguna duda, su hogar. Y mirando a Sofía, supo que, sin importar cuántas leyes de hierro se interpusieran, la batalla valía la pena.